El más débil se convirtió en un limitado cazador de demonios. Autor, Newter Kami. Resumen. Poseí el cuerpo del personaje más débil de mi juego favorito en el modo infierno. Quiero sobrevivir, pero las habilidades del personaje principal son terribles. Realmente no se puede evitar. Así que tendré que ser yo quien termine este juego en modo infierno y detenga el mal final con mis propias manos. Descargo de responsabilidad. Todos los personajes, escenarios, etc. públicamente reconocibles son propiedad de sus respectivos dueños. No se pretende infringir los derechos de autor. Esta no es mi obra, sino una traducción de la obra. Chapter 1 Capítulo 1 Poseyendo al más débil. Poseyendo al más débil. Al amanecer. Se oyen truenos y relámpagos. El sonido de la lluvia chocando contra el pavimento sonaba. Me acomodé mientras estaba acurrucado en la cortina abierta. Las gotas de lluvia se deslizaron por el velo translúcido, pareciendo volverse una con la ventana mientras se congelaban. Seguí mirando la escena sin parar. 3 días. Ya era el tercer día. No importa cuánto traté de pensar en él, de alguna manera he transmigrado al juego Caballero Mágico de Marchen, un juego que había estado jugando durante los últimos 7 años. Peor aún, fue como un extra de tercera categoría que no tenía nada que ver ni con el protagonista ni con ninguno de los otros personajes principales. Realmente era una historia cliché obvia. Ni siquiera sabía si estaba o no en el periodo en el que transcurren los sucesos en este momento. Todo era demasiado vago. Recuerdo que, al comienzo de mi vida estudiantil, cuando vi las pilas de libros apilados más altos que mi propia altura, sentí una sensación de temor y desesperanza. Tal vez esto era un castigo. Bueno, ha pasado mucho tiempo y no quiero volver a contar la historia de mi vida estudiantil. Por lo que la cuestión está en que, quería volver a experimentar la historia después de ignorarla durante mucho tiempo. Como no quería molestarme con el farmeo, seguí adelante e intenté comenzar tranquilamente un nuevo juego después de aplicar el código de trucos, 100 estadísticas, el único que funciona en el juego. Siendo un veterano incondicional, definitivamente no debería haber hecho eso. Probablemente por eso transmigré. Jaja, eso sería una locura. Realmente estoy empezando a pensar en todo tipo de cosas. Sin embargo, era un hecho innegable que había transmigrado a Caballero Mágico de Marchen. Después de vivir en este mundo durante los últimos 3 días, pude confirmar que esta era la Academia Marchen que había visto en el juego. Y es que hoy es el día de la ceremonia de entrada, el evento que marcó el inicio del juego para el jugador. Descubrí la hora y el lugar de la ceremonia gracias a la fecha que se publicó en el cartel de la ceremonia de entrada y en el calendario del dormitorio, los cuales se han ocultado en su mayoría detrás de la puerta principal. Cuando abrí los ojos por primera vez en el dormitorio de estudiantes, usé la propia moneda de la academia, que recibí como beneficio de primer año, para pagar mis comidas. Aparte de eso, no hice nada más que deambular en silencio día tras día. Con lo realista que se sentía todo, no tuve más remedio que aceptar esta realidad absurda. Además, obtuve la habilidad de usar magia al manipular el maná con mis sentidos. Esta cortina de hielo, que estoy usando como paraguas es prueba de ello. Bueno, no es exactamente una situación graciosa en la que me he encontrado. Mientras estaba perdido en mis propios pensamientos mientras escuchaba distraídamente el sonido de la lluvia, de repente me di cuenta de algo terrible. Esto es una dificultad de nivel infierno, ¿no es así? Caballero Mágico de Marchen comienza con una selección de 3 niveles de dificultad diferentes, fácil, normal y difícil. Puedes elegir la dificultad, extrema, después de terminar el juego una vez, y la infame dificultad, infierno, después de terminar el juego por segunda vez. La atmósfera del juego en la dificultad, infierno, cambia drásticamente desde el principio. Hoy, como de costumbre, se supone que será un día claro y soleado de principio a fin. Fue un buen día para marcar el comienzo de la vida caótica del personaje principal, Ian Fairytale, en la academia. La música refrescante que sonaba de fondo y el ambiente brillante de esa época todavía estaban grabados en mi memoria hasta el día de hoy. Sin embargo,
Si seleccionas la dificultad infierno, el juego comienza con un fuerte aguacero y un clima sombrío. Todavía recuerdo cuán sombrío fue el comienzo de la dificultad infierno, con las escenas iniciales sin ningún tipo de música de fondo y solo quedaba el sonido de la lluvia. Era casi como si presagiara el difícil camino por delante. Y fue en esta dificultad en la que Ian se ve obligado a luchar contra un enemigo incluso antes de que comience la ceremonia de entrada. Aunque transmigré, la dificultad infierno, como sugiere su nombre, presumía de un nivel de dificultad increíble. Era natural que el nivel de los enemigos aumentara aleatoriamente o que su patrón se volviera más complejo, y con la historia en sí misma cambiando también, enemigos que nunca habían aparecido en ninguna de las configuraciones de dificultad anteriores aparecen de vez en cuando. Era un desafío que solo los más duros de los veteranos podían superar. Pero yo, cuando traté de verificar la ventana de estado, una ventana translúcida se materializó repentinamente frente a mí. Era una interfaz que había visto a menudo en los juegos de fantasía. Estado. Nombre, Isaac. Nivel, 20. Género, masculino. Año, primero. Título, estudiante de primer año. Maná, 280/300. Velocidad de recuperación de maná, D. Resistencia, D. Fuerza, D. Inteligencia, D. Fuerza de voluntad, B. Potencial, detalles. Habilidades de combate. Serie elemental 1, hielo. Potencia elemental, D. Eficiencia elemental, D. Eficiencia elemental, D. Sinergia elemental, C. Serie elemental 2, bloqueado. Habilidades propias. Activo. 1. Generación de hielo, D. 2. Cortina de hielo, C. 1. Divergencia fría, C. 1. Magia de protección básica, E. Pasivo. Ninguna. Árbol de habilidades, detalles. Atributos únicos. Ninguno. Incluso para un extra de tercera categoría, estas eran estadísticas desastrosas. En primer lugar, mi nivel estaba en un mísero 20. El nivel promedio de los estudiantes de primer año, por lo que puedo recordar, era de alrededor de 40 en ese momento. Aparte de unas pocas excepciones, los estudiantes presentes deberían estar todos en esta categoría. En este juego, el nivel 20 era el nivel que obtendrías durante la versión de dificultad infierno del tutorial. Sin embargo, era demasiado bajo. Incluso si mi estadística de fuerza de voluntad es alta, solo terminará aumentando mi resistencia a la magia de tipo ilusión. No es una estadística que sería de mucha ayuda en el combate. ¿Qué tipo de vida llevó este tipo para ni siquiera estar en el nivel básico? Lo mismo ocurre con mis habilidades. Teniendo en cuenta que la peor calificación es E, es fácil adivinar cuán basura es el nivel de mi potencia elemental, grado D, que es directamente responsable del poder de mis habilidades. ¿Cómo logró un personaje trivial como este llegar a un lugar tan prestigioso como la Academia Marchen? Si tuviera que pensar en lo difíciles que eran los contenidos de este juego, era una conclusión obvia que había aprobado el abrumador examen de ingreso con mis habilidades teóricas, en lugar de mis habilidades prácticas. Si ese era el caso, ¿qué se suponía que debía hacer ahora? No importaba lo mucho que intentara recordar los recuerdos de este cuerpo, mi cabeza permanecía en blanco. En lugar del pasado, ahora tenía que preocuparme por mis planes para el futuro. Todavía no sabía si alguna vez podría volver a mi propio mundo más adelante o si tendría que vivir aquí por el resto de mi vida. El peor de los casos fue cuando el mundo tuvo un mal final como resultado de la muerte del personaje principal, Ian Fairytale, y yo morí junto con todos los demás. Entonces, bajo el supuesto de que no puedo regresar a mi propio mundo, ¿cuál sería la contramedida más segura a tomar? Por supuesto, sería para despejar este juego. Tuve suerte de que el truco sigue siendo válido. Después de revisar minuciosamente la ventana de estado durante los últimos 3 días, pude confirmar que el truco 100 estadísticas aún funcionaba. Si bien no tiene un efecto directo en mis estadísticas, puede usarse para invertir en mi crecimiento del potencial. Por lo tanto, era difícil esperar efectos dramáticos de inmediato.
El principal problema es que este personaje de Isaac no solo tenía especificaciones terribles, sino también un potencial de crecimiento terrible. Generación de hielo. La bola de hielo que se acababa de crear en el aire con mi maná era solo del tamaño de una pelota de fútbol. Fue el resultado creado al exprimir cada onza de maná que tengo para hacer un solo bloque de hielo. Generación de hielo, elemento hielo, 1. Una vez que finalmente liberé el maná que sostenía la esfera de hielo en su lugar, la masa que desafía la física ya no pudo resistir la fuerza de la gravedad e inmediatamente cayó al suelo. Muy débil. ¿Por qué no creé el hielo usando los líquidos dentro del cuerpo de otra persona en combate? Lamentablemente, simplemente no fue posible. Este juego tenía un escenario en el que era imposible generar cualquier forma de magia dentro del cuerpo de otra persona debido a un campo de fuerza de maná inherente que tienen todos los seres vivos. En pocas palabras, mi único poder era la capacidad de dejar caer cubitos de hielo. Sabiendo eso, ahora necesitaba asegurarme con mis propios ojos antes de hacer algo. ¿Es el personaje principal, Ian Fairy-Tail, lo suficientemente capaz de superar esta infernal dificultad por su cuenta? Caballero Mágico de Marchen tenía una nueva pelea de jefes al comienzo del juego exclusiva de la dificultad Infierno, Trevion el Malvado. Se supone que se reunirá con el personaje principal hoy, justo antes de que comience la ceremonia de entrada. En el futuro, el personaje principal, Ian Fairy-Tail, terminará enfrentándose a innumerables enemigos. Fue el resultado de los poderes especiales que tiene Ian. La lluvia ha parado. El tiempo ha llegado. Eché un vistazo a la torre del reloj situada en el centro de la academia. En este momento, la hora actual es 8 de la mañana. La luz del sol finalmente se filtraba a través de las grietas de las nubes oscuras que retrocedían gradualmente. Inmediatamente comencé a dirigirme al bosque Josena, que estaba ubicado justo afuera de la puerta principal de la academia mientras revivía mis recuerdos pasados de jugar el juego para encontrar mi camino. Después de subir la colina, podría encontrar un pequeño dormitorio donde el personaje principal, Ian Fairy-Tail, se había quedado durante un tiempo mientras se dirigía a la Academia Marchen. Se supone que Ian debe abandonar el dormitorio hoy y finalmente dirigirse hacia la academia. Mi destino era un claro que aparecería en medio de un sendero forestal bordeado de árboles. Era el lugar donde se suponía que Ian debía estar de camino a la academia. Está aquí. Me detuve en seco en el momento en que llegué a mi destino. Se podía ver a un hombre de cabello negro apoyado contra un árbol, con la cabeza hacia abajo. Estaba vestido de manera similar a mí, y un chorro de sangre se filtraba por su barbilla. Al ver su cara tan familiar, inmediatamente pude reconocer quién era. Ian Fairy-Tail. Fue el protagonista principal de Caballero Mágico de Marchen. Ian Fairy-Tail. Nivel 30. Raza, humano. Elementos, luz. Peligro, X. De repente se materializó una ventana de información e identificó al hombre de cabello negro frente a mí como Ian Fairy-Tail, lo que confirmó mis sospechas. Después de haber completado el tutorial en dificultad Infierno, tu nivel se establecerá automáticamente en 30. El personaje principal, que había sido noqueado allí, parecía haber terminado el tutorial. Y de pie ante el protagonista desmayado había un hombre de piel oscura. Las extremidades del hombre de piel oscura estaban inquietantemente flácidas. Sus manos, que parecen estar casi dobladas en direcciones opuestas, estaban torcidas. Pelo blanco puro y rizado. El infame primer jefe que había llevado a innumerables jugadores a las profundidades de la desesperación desde el comienzo de la dificultad Infierno. Trevion el Malvado. Nivel 80. Raza, demonio. Elementos, oscuridad, agua. Peligro, alto. Era, Trevion el Malvado. Nivel 80. Seguro que es una dificultad Infierno. Apareciendo justo después de comenzar el juego, el enemigo que puede ver el futuro, Trevion el Malvado. Estaba en el nivel 80 en dificultad Infierno. Por otro lado, el nivel de Ian era un lamentable 30. En su estado actual, si Ian recibiera un golpe directo de un solo ataque ligero de Trevion, caería inmediatamente en un estado moribundo como ahora,
y si fuera para ser golpeado por un segundo ataque, morirá instantáneamente. Como resultado de la dificultad, infierno, el nivel del enemigo era extremadamente alto. Incluso después de derrotarlo, la cantidad de experiencia obtenida no fue mucho mayor que las otras dificultades. La sombría intención del equipo de desarrollo de que los jugadores ni siquiera consideraran comenzar la dificultad infierno sin tener ya un alto nivel de control parecía excesiva. No tiene sentido desde el punto de vista de la trama que el actual Ian pueda derrotar a Trevion. Eventualmente, en medio de la pelea, Kaya Strean, el segundo asiento del departamento de magia de la clase de primer año, aparecería y sometería al enemigo ella misma. Entonces, al final, el objetivo en esta pelea era seguir aguantando. Por cierto. Ian, ¿qué estás haciendo en un momento como este? ¿Te quedaste sin energía de inmediato? No puede ser, por favor no. Por supuesto, la dificultad infierno requiere una cantidad de control que solo se puede lograr después de entrenar hasta que sientas ganas de morir desde el principio, pero, aún así, ¿esto no es? Trevion lentamente comenzó a acercarse al actualmente noqueado Ian. Orbes negros de agua flotaban en la palma de cada una de sus manos. Era un tipo de magia que combinaba los dos elementos de la oscuridad y el agua. Y así, desde el primer día de la ceremonia de entrada, este mundo ya estaba al borde de un mal final. ¿Qué me pasaría a mí si él muriera aquí? ¿Qué será de mí cuando haya un mal final? ¿Seré enviado de vuelta a la realidad o moriré para siempre? Peligroso. No tenía idea de qué hacer para salvar esta situación. Lo único que probablemente garantizará mi seguridad es completar este juego. Al final de la historia, se dice que Ian se convirtió en un caballero mágico y ganó innumerables guerras. Además, como la Academia Marchen es la academia más prestigiosa del continente, fácilmente podrías vivir en este mundo con solo uno de sus diplomas. Sin embargo, para hacer eso, primero debes derrotar al jefe final, Nefid la diosa maligna. Naturalmente, este juego no podría completarse sin la ayuda de ese bastardo inconsciente con el llamado título de personaje principal. Démonos prisa e intentemos pensar en una solución. Ahora bien, la mejor manera de resolver esta crisis es... el truco. El truco de bonificación de 100 estadísticas. Rápidamente abrí la ventana de estado e hice clic en la sección Potencial Detalles. Potencial. Puntos de estadísticas, 100. Tasa de crecimiento. Eficiencia del entrenamiento físico, de más 16/100, up. Eficiencia de entrenamiento mágico, de 10/100, up. Eficiencia de aprendizaje de 12/100, up. Resistencia elemental. Resistencia al elemento fuego E, 0/100, up. Resistencia al elemento agua de 6/100, up. Resistencia al elemento hielo, C, 24/100, up. Resistencia al elemento rayo C, 29/100, up. Resistencia del elemento roca E, 2/100, up. Resistencia del elemento viento D, 13/100, up. Resistencia a la magia de elemento neutral de 8/100, up. Poder de combate contra las razas. Poder de combate contra humanos E, 4/100, up. Poder de combate contra otras razas E, 1/100, up. Poder de combate contra seres celestiales E, 0/100, up. Poder de combate contra demonios E, 0/100, up. El truco de bonificación de 100 estadísticas que ingresé hace un tiempo se aplicó con éxito sin ningún problema. El botón Up estaba activo para cada potencial porque había puntos de estadísticas disponibles. El potencial que ya tenía puntos asignados por defecto parecía ser innato al propio Isaac. De todos modos, ignorando todo lo demás, inmediatamente puse todos mis puntos de estadísticas en poder de combate contra demonios. Ring. El potencial de poder de combate contra demonios se ha mejorado de clase E a clase S. Has adquirido el rasgo único, cazador. Alcanzaste el nivel máximo de poder de combate contra demonios. Esto te dio el rasgo único, cazador.
Era natural poner todo en este potencial particular en esta situación. Eso se debe a su efecto de aumentar temporalmente las estadísticas cuando se trata de demonios. De hecho, casi todos los villanos oficiales de Caballero Mágico de Marchen son demonios. Por lo tanto, cuanto más inviertes en poder de combate contra demonios, más especializado te vuelves en las batallas contra estos jefes. Y, cazador. Es un rasgo único que solo se puede obtener después de maximizar completamente poder de combate contra demonios. Es un rasgo que mejora enormemente la efectividad del poder de combate contra demonios. Como resultado, ahora podré ejercer una fuerza abrumadora cuando luche contra demonios como Trevion a partir de ahora. Finalmente, preparado, me dirigí al espacio abierto. Luego, cuando Trevion se acercó a Ian, finalmente notó mi presencia y dirigió su mirada hacia mí. Ojos morados oscuros. Un rostro humano. Un cuerpo alargado que parecía como si hubiera sido estirado. En el momento en que me vio, sonrió lo suficiente como para desgarrar las comisuras de sus labios. Hablando francamente, era una apariencia extraña. Hola. La cabeza de Trevion se movió cuando me saludó con una voz chillona. Fue por este rasgo particular que muchos jugadores le habían dado un apodo. Era, hola hombre. Trevion era un demonio que solo puede decir, hola. Hola, 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 hola. Comenzó a balancearse de un lado a otro y de repente se acercó a mí con una velocidad aterradora. Sin tiempo para dudar, extendí mi mano derecha hacia Trevion. Era una postura tradicional para usar magia. ¿Qué tipo de efecto tendrá? El miedo y la anticipación se entrelazaron cuando comenzaron a arremolinarse dentro de mí. Entonces, de repente, mi corazón comenzó a latir con fuerza como si estuviera agarrado por un tornillo de banco. Mi sangre comenzó a hervir, y el flujo de maná que me rodeaba se volvió intenso. El demonio ha sido reconocido como enemigo. El rasgo único, cazador, está activado. El nivel y las estadísticas se mejoran enormemente temporalmente. El árbol de habilidades se convierte temporalmente en +10. Estado. Nombre, Isaac. Nivel, 120. Género, masculino. Año, primero. Título, estudiante de primer año. Maná, 30000//3000. Velocidad de recuperación de maná, BI. Resistencia, A. Fuerza A. Inteligencia D. Fuerza de voluntad S. O. Los niveles y habilidades aumentaron bruscamente. A diferencia de antes, se sentía como si tuviera una cantidad ilimitada de energía a mi disposición. Me entregué voluntariamente a ese sentimiento. Trevion agitó sus brazos, causando que un extraño maná mezclado con oscuridad y agua comenzara a girar en espiral en mi dirección. En ese momento, liberé el aire frío que había estado fluyendo por todo mi cuerpo con mi mano derecha. Un patrón geométrico compuesto por una luz azul brillante se manifestó frente a mi mano derecha extendida. Luego, la magia fría explotó. Explosión de escarcha, elemento hielo, 5. ¡Bang! ¡Wow! Como si explotara de un cañón, una bola de hielo salió disparada de mi mano y procedió a devorar la magia de Trevion. El vasto maná hecho de hielo se extendió hacia afuera en un movimiento similar a un abanico de una vez y abrumó el claro en un instante. Se tragó fácilmente a Trevion y luego se elevó en diagonal hacia el cielo como si estuviera rebotando en el suelo. Un enorme bloque de hielo se formó en poco tiempo, luciendo como una escultura increíblemente magnífica. Con el aire frío que soplaba a su alrededor, ese bloque de hielo daba la ilusión de ser transportado al polo norte o al polo sur. Trevion quedó atrapado en el bloque de hielo con una expresión dolorosa como si hubiera estado congelado en el tiempo. Afortunadamente, el personaje principal, Ian Fairitale, apenas estaba fuera del alcance del bloque de hielo, por lo que terminó sin sufrir daños por mi ataque. Probablemente fue porque la bola de hielo había volado hacia el cielo antes de alcanzarlo.
Lancé un profundo suspiro de alivio cuando mi aliento exhalado fue visible al desnudo debido a la atmósfera helada. De la palma de mi mano derecha, de donde había venido la magia hace un momento, fluía aire frío de color blanco puro, similar al humo que se escapa de la boca de una pistola después de disparar una bala. Hace solo unos momentos, solo pude hacer un bloque de hielo del tamaño de una pelota de fútbol. Por otro lado, el iceberg que se había formado ante mis propios ojos, con varias espinas que sobresalían en todas direcciones, estaba en un nivel completamente diferente. Así que este fue el resultado de actualizar poder de combate contra demonios a su nivel máximo. Sentí vagamente que era posible deshacerme de las secuelas de mi magia liberando el maná que la mantenía unida. Como si simplemente hubiera presionado un botón en un control remoto, liberé naturalmente el maná que fluía a través del enorme bloque de hielo. Como era de esperar, el enorme y afilado trozo de hielo comenzó a resquebrajarse. ¡Crack! Se rompió con una explosión de hielo, de repente se convirtió en un polvo de color azul claro y luego comenzó a ser arrastrado por la brisa. Supongo que se podría decir que se estaba congelando. Ya no congelado en hielo, Trevion colapsó mientras estaba cubierto de sangre. Sus heridas formadas a partir de los innumerables fragmentos de hielo le fueron arrojados agresivamente cuando se produjo la habilidad, explosión de escarcha. Aún está bien. No sería un problema incluso si tuviera que luchar más. Pensé que podía ganar con facilidad. Después de un periodo de intenso silencio, Trevion se derrumbó en el suelo mientras aún pronunciaba la palabra. Hola. Hola. Una voz impotente se dispersó en el viento. Mientras Trevion se convertía en polvo y se desvanecía.